da muchísimo gusto saludarles aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Soy Claudia Hernández Madrigal y hoy estoy acompañada de una experta, Nancy Caracoles. Bienvenida. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí contenta de platicar contigo, de tener este converso. Muchas gracias, Nancy, por haber aceptado en tu agenda tan apretada. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las tensiones sobre la educación sexual integral en las escuelas. Entonces, como siempre, comenzamos cada converso con un breve poema. Se llama Docta Ignorancia. Mi alma es un libro abierto para ti. Conoces mis secretos más ocultos, esos que ni siquiera yo conozco. Sabes en lo que pienso en cada instante y sobre todo sabes cuáles son mis miedos, mis terrores, mis alarmas, mis aprensiones y mis inquietudes. Sin embargo, a pesar de que te mueves con soltura por mi cartografía mental y por mi cuerpo desgastado, hay algo que no sabes ni sabrás nunca de mí y prefieres no saberlo por no tentar al diablo. De manera que ahí sigue, agazapada, tu ignorancia. De mí como me ocurre a mí contigo, que tengo interrogantes sobre ti y sobre mí para llenar un saco de preguntas prohibidas, de ese tipo de preguntas que no deben hacerse ni pueden contestarse. Luis Alberto de Cuenca. Y pues, Nancy, con esto introducimos este tema tan interesante, tan valioso, las tensiones que se generan sobre la educación sexual integral en las escuelas y vamos a presentarte tus semblanzas. Si tú quieres compartirnos después algo más, adelante. Entonces, vamos a comenzar. Nancy es sexóloga educadora, licenciada en psicología por la FE Zaragoza UNAM, sexóloga egresada del Instituto Mexicano de Sexología IMESEX, curso de posgrado en educación sexual integral, desafíos de la implementación en el ámbito educativo y comunitario, Flaxo, Argentina, socia fundadora de la red de Sexólogos MX, embajadora por parte de México del 20º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual Clases por una Sexualidad sin Fronteras, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología FLACES. Ha participado como experta en diferentes programas televisivos y de radio. Fue conductora de la serie de radio Caracoles, de ahí su apellido también, Desmitificando la Sexualidad Humana en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Investigadora por el placer de saber y para ignorar menos. Orgullosamente maestra de media superior en plena pandemia, apasionada, creativa, con buen sentido del humor, conferencista, tallerista, amante de las flores. Yo también. Cazadora de instantes que perduran y está convencida de que la educación sexual integral puede llevarnos a una vida responsable, placentera y feliz. Esa es Nancy Caracoles. Bienvenida, Nancy. Qué hermosa tu semblanza. Gracias, qué amable. Es que hay que echarse flores. Por También supuesto. soy feminista. Me encanta. Estamos entonces en la misma sintonía, Nancy Caracoles. Y pues hoy vamos a comenzar que nos platiques primero, cuando hablamos de la educación sexual integral, a qué nos referimos y que nos pudieras dar así Bien. como una visión. Bueno, les platico, se las comparto, aquí la tengo también apuntada, que la educación sexual integral es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Aquí me gusta mucho destacar este asunto de que es un currículo, que es parte de, que debería de ser parte de los programas de estudio en todas las escuelas. Y ahorita les platico como en cuáles, para que se desmayen o para que se alegren o se activen, no lo sé. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para realizar su salud
su bienestar y dignidad. También para desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas y considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de las y los demás, y entender cuáles son sus derechos a lo largo de su vida y asegurarse de protegerlos. Eso es a grandes rasgos y es muy comprometedor el asunto de la educación sexual integral. La educación sexual integral es muy amplia, no solamente se trata a veces la gente cree que la educación sexual solo se va a remitir a la cuestión erótica, al encuentro sexual o a los encuentros sexuales. Y sí, es una parte, pero también tenemos que hablar de actitudes, tenemos que hablar de valores, porque sí hay valores dentro de la educación sexual y por supuesto al ejercer la sexualidad. Y además también este debe ser un compromiso del Estado. Con esto me refiero con el gobierno federal, de parte también de la Secretaría de Educación Pública. Aunque afortunadamente ahorita en la CONAPO, con la compañera Gabriela, está impulsando muchas cosas muy interesantes y muy importantes sobre la educación sexual desde el ámbito, desde el ámbito del gobierno federal. Pero sí, esto es la educación sexual integral. Y además también quiero decirte que debe de ser, ¿cómo tendría que ser la educación sexual? ¿Cuáles son sus características? Me parece que la principal, bueno, no la principal, son varias, pero la primera es que debe de ser científicamente precisa. No va a estar basada en mis creencias, en mis prejuicios, en mis tradiciones, sino que viene de parte de todo un ámbito de investigación, por medio de un método científico, en donde varias personas hacen investigaciones, revisamos investigaciones de otras personas, etcétera. Entonces, va a ser científicamente precisa y también debe de ser gradual, gradual en el sentido de que vamos a comenzar desde el preescolar. En realidad se comienza desde el nacimiento o cuando empiece a hablar el niño o la niña. Desde ahí se comienza, pero estamos hablando de una cuestión formal, en una cuestión educativa. Entonces va a ser gradual, va a empezar desde la etapa preescolar, no se me desmayen, va a ser desde la etapa preescolar y va a ser adecuada a la etapa de desarrollo. Nosotros siempre decimos, yo por ejemplo soy, ya lo decía hace un momento en mi presentación, heroica docente en línea ahorita en pleno confinamiento, ahorita ya estoy en aulas afortunadamente, pero siempre que comento esta parte le digo, los contenidos que yo reviso con mis estudiantes adolescentes de media superior o de bachillerato no serían los mismos que se abordarían o el estilo no sería el mismo que se abordaría en una escuela, en un kinder, en un preescolar. Es diferente, por eso decimos que es adecuada a la edad, a la etapa de desarrollo y pues además debe de tener siempre, debe estar con base en el enfoque de los derechos humanos, de ahí que hay una casta. En México tenemos una cartilla de los derechos sexuales de las y los jóvenes que está bien bonita, es una chulada, la pueden descargar en internet ahí muy fácilmente. Y también debe de estar basada en la igualdad de género, buscar esta equidad, esta igualdad sustantiva. Y por supuesto, pues tiene que transformar a la sociedad. Yo hago el chiste y no tan chiste de que en la educación sexual integral es realmente la cuatro o la cuarta o la quinta transformación en nuestro país. Realmente nos transformaría. Entonces, más o Excelente. menos esas son algunas de las características de la educación sexual integral y además, de nuevo, debe de ser basada en un currículo. Por eso hablamos de que tendría que intervenirse en los programas y planes de estudio y desde preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria, bachillerato y en licenciaturas. Ni se diga las carreras de medicina, yo no sé si abordan el tema, yo no sé desde qué enfoque lo abordan. Yo que soy egresada de la FES Zaragoza, realmente no abordé los temas de sexualidad humana casi. En mi plan de estudios no estaba contemplado. Entiendo que ya hubo una reforma, no sé si ya lo contemplen, pero tendría que estar en esas carreras, en esas carreras profesionales, pero también tendría que estar en las escuelas normales, en las escuelas que preparan a las y los docentes que van a estar frente a grupo, puede ser que van a estar desde el preescolar, desde la primaria y en la secundaria. Entonces, por eso decimos que debe ser desde el currículum. Pero aquí viene también otra cosa. Dices, bueno, ok, yo quiero creer que va a ser pronto que veamos esta implementación o que se empiece
que se arranquen más cosas sobre la implementación. También tendría que estarse capacitando a las y los docentes que ya estamos frente a grupo trabajando en todos los niveles. Y por supuesto también autoridades educativas, o sea, Delfina, mucho gusto. Aquí es Nancy Caracoles y la red de sexólogas, sexólogos podemos platicar. Desde Secretaría de Educación, supervisores, directores, etcétera, tenemos que estarnos capacitando. Y bueno, sí, ya mencioné la supervisión. Y es de allí que también hablo de la implementación y las tensiones, las inquietudes de la educación sexual en la escuela, porque la gente cuando hablamos de educación sexual se imagina muchísimas cosas, Claro. Oye, muchísimas Nancy, cosas. un poco hablando ahorita de esto que estás tocando, que creo que es muy valioso recalcar, por ejemplo, en torno a qué tanto estamos tomando conciencia en esta autoactualización continua, inclusive en los maestros, como dices, que están frente a grupo, que muchas veces no tienen la formación en sexología, pero que quizás son maestros de biología y de pronto les dan la misión de impartir clases, ¿no? En las escuelas sin tener una formación sexológica. Entonces, creo que es muy valioso esto que estás diciendo para tomar conciencia que efectivamente solamente los que estamos formados en educación sexual, y que además tenemos recursos, herramientas para poder trabajar en este tipo de formación y cómo podemos implementar que si hay un rezago en este ambiente de no tener a lo mejor un educador sexual que imparta los cursos, poder generar estos proyectos de que las personas realmente se formen en una situación profesional. Creo que ese es un punto clave también, como que podemos tocarlo un poquito. ¿A qué llamamos esta parte de poder implementar una formación de verdad en conciencia para quienes están al frente de clases impartiendo estos cursos? Híjole, pues mira, la capacitación continua es algo que, por ejemplo, yo que soy trabajadora del Estado de México como docente, pues cada que termina un semestre, pues entramos en capacitación, a veces la supervisión nos manda a llamar, ahora que estábamos en confinamiento, pues eran vía YouTube que nos mandaban los cursos, las charlas, etcétera, ¿no? Está la capacitación que es una obligación del Estado y eso significa política pública y eso significa dinero, o sea, que se destine un recurso económico, no uno, muchos recursos económicos para que nos contraten a las que somos especialistas en estos temas, pero también está de parte del mismo docente este ánimo o este interés por actualizarse, por encontrar espacios realmente avalados, no solamente que a alguien se le ocurrió, que vieron ahí en redes sociales a una influencer que dijo, ay, vengan y tomen este curso. Y Claro. no, pues porque me dijo la influencer, lo voy y lo tomo y dices, bueno, ¿cuáles son las credenciales de esa persona, no? Claro. Eso es bien, bien importante, ¿no? ¿Quién está avalando? Por ejemplo, yo soy parte de la red de sexólogas y sexólogos MX, somos una red joven y tenemos muchos proyectos de impulsar estos temas de capacitación, pero también está la FEMES, que también es en donde nos hemos encontrado tú y yo, está FLAS, la Federación Latinoamericana, que están brindando capacitaciones, ¿no? Entonces, nos queda como docentes el compromiso de actualizarnos y efectivamente puede ser que a la maestra o al maestro de biología de la escuela es a quien se lo encarguen, pero muchas veces lo hace desde sus propias creencias de nuevo. No es científicamente precisa. Y perdón, si le saben a las plantitas, pues no es lo mismo que la saben la reproducción en las plantitas, pues a lo mejor estoy diciendo alguna insensatez, pero pues igual si ellos se meten en temas de sexualidad, ¿no? Como, la eyaculación es esto, ¿no? Y además algo muy importante, cuando hablo de abordar estos temas en las profesiones, en las diferentes profesiones que deberían estar en el currículo, es a todos, en todas las licenciaturas, ¿eh? Porque hasta el ingeniero puede atreverse a decir frente al grupo que los condones no sirven, ¿no?
Es Ujú, claro. un ingeniero que está frente a un grupo de estudiantes y dice eso. Y esto puede ser muy demoledor o muy importante en los chavos y las chavas que reciban esa información. Entonces, tiene que estar contemplada en Ujú. todos los niveles, en todas las carreras, pero pues ya sé que eso va para largo. Un maestro me preguntaba, ¿cuánto tiempo tardará? Un maestro argentino, y antes yo había practicado con una maestra argentina y me decía que llevaban 20 años de la implementación allá en Argentina de la ESI. Y yo quise creer que en 20 años, pero ya sé que no va a ser en 20 años. Pero quiero creer que voy a alcanzar a ver algunas cosas y ya hay avances. Claro, sí, los vamos viendo y yo creo que es muy importante que estés puntualizando este factor para tomar conciencia profunda en esta temática, porque además estamos hablando de esta educación, como dices tú, desde la infancia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y que es un gran compromiso. Y bueno, hablando de esta parte, de estas tensiones de las que mencionas, ¿qué es lo que se van imaginando? Dices, cuando hablamos de educación sexual integral, se imaginan muchas cosas en las instituciones educativas, también muchas veces la falta de conocimiento por parte de padres y madres en las instituciones, ¿no? También escolares y bueno, ya no se diga por otro tipo de instancias que a veces están presentes, saboteando un Sí, trabajo importante de sí, la educación derecha, sexual al menos yo integral, lo digo de frente, es ¿verdad? la derecha que le encanta decir mentiras sobre la educación sexual. Y la primer inquietud, la primera inquietud, y eso lo he escuchado en diferentes espacios, me encanta contar historias, pero no voy a contar la historia, pero lo que sí les voy a decir es que una de las inquietudes es que creen que la educación sexual es una incitación a iniciar la vida sexual. Esa es la primeritita. Es que si les hablamos de educación sexual, no, hombre, van a salir y van ¿puedo decir palabrejas? Todo lo Van que a coger quieres. con la primera persona que aparezca. Y no es cierto. O sea, no es así. Porque además lo que hace la gente es como no quiere hablar de educación sexual, lo que hace es educar desde el silencio. Y desde el silencio ya tenemos ahí las estadísticas. Voltee usted, señor, señora, niño, niña, bolita, bolito, a la izquierda, a la derecha, y verá que habrá alguna mujer, adolescente que no lo planeó y embarazada. Claro. Una mujer. Y eso es parte de una educación sexual en el silencio, en el de eso no se habla, o en la educación sexual, el curso de educación sexual express, que es si te embarazas, te corro de la casa, te mato, así cosas así tan violentas que de todos modos no funcionan y no han funcionado. Entonces, entran en estos dobles mensajes, ¿no? O sea, si hablamos de educación sexual es incitarlo, pero no hemos hablado y de todos modos las y los adolescentes tienen relaciones sexuales. O sea, las van a tener, Por ¿sí? supuesto. Cuando lo están decidiendo. Y hay otros temas que también se tienen que abordar, pero por ahí no me voy. Y la realidad es que la educación sexual integral, según las investigaciones en el mundo, dice aquí, es que no siempre impacta en eso. Al contrario, cuando les das educación sexual integral, ¿sí? No es nada más la educación sexual de aguántate, ¿no? Y ahí te va el anillo de compromiso de que no lo vas a hacer hasta que te cases. No, eso no. Es la educación sexual integral en donde al chavo, a la chava, al niño, a la niña se le va a estar dando esta información, se le va a estar hablando de estos valores, de estas actitudes, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? A veces lo que llega a suceder es que se retrasa la edad de inicio. Y en otros casos que también me parece muy, muy importante es que llega a ese primer encuentro sexual de manera protegida. Claro. Y qué más quisiéramos, ¿no? Protegida. Y cuando, por ejemplo, yo trabajo con mis estudiantes, les digo, uno de mis máximos objetivos es prevenir el embarazo. Sé que está fuera de mi alcance, pero esa es mi ilusión. Dije, pero mis otros objetivos es de que llegues a tu primer encuentro sexual con protección y el tercero, y es el más bonito, digo que la pases bien, que sea un encuentro sexual agradable, lindo y a todo dar. Pero no, y yo siempre hago el énfasis cuando estoy trabajando con mis adolescentes, no te estoy diciendo ve y ten las relaciones, es ve, ven a la clase y conoce tu cuerpo, conoce cómo funciona, conoce estos temas de educación sexual que abarco con ellos y, y esperamos que, digo, yo no les estoy diciendo aguántate, espérate,
cuando tú así lo quieras, te sientas lista, te sientas listo, tengas condones a la mano, lo planees, etcétera, ¿no? Entonces, la primera inquietud que me he encontrado en muchos espacios es que si le hablo de educación sexual, si le doy un condón, si le muestro cómo se usa el condón, es incitarles a iniciar su vida sexual antes. Y la realidad es que los chavos y las chavas van a iniciar su vida sexual con o sin tu permiso. Como alguna vez un papito me decía, es que yo no le doy permiso a mi hija de tener novio. Y yo, sí, mucho gusto. La chavita, pues ya después te enteras de que sí tiene novio, ¿no? Y Ujú. nomás no le avisó y no pidió permiso, ¿no? Digo, y qué mala onda, porque si la chica necesita en algún momento dado algún tipo de apoyo, pues no puede hablarlo con el papá porque está teniendo un novio sin su permiso. Y estoy hablando solo de la cuestión de noviazgo, ¿sale? Claro, que yo creo Entonces, esa que es una de las primeras inquietudes. ujú. Nancy, en esta primera inquietud creo que algo muy valioso es precisamente el saber que cuando tú tienes esta autonomía erótica, cuando tú te vuelves soberano de tu cuerpo, conoces tu cuerpo también, lo dejas de exponer a situaciones de riesgo y ya no te sientes disociado también del placer, porque muchas veces podemos estar disociados de nuestro propio placer y sabemos que los encuentros que se vivencian con culpa o desde el miedo, son muy diferentes a cuando hablamos de esta visión de conocer nuestro cuerpo, de tener una conciencia clara, de Claro, consentir un encuentro también sexual, ¿no? Y la educación integral precisamente nos proporciona esta formación desde esa claro, visión integral. claro que sí. Yo digo que con la educación sexual integral en las escuelas, a lo mejor le quitaríamos un poco de chamba a las colegas clínicas, que justamente ven estos temas de los que acabas de hablar, ¿no? Ah, Que van con la culpa, que van con el miedo, con cero autoconocimiento de su cuerpecita, ¿no? claro, Digo, qué bonito que imagínate que en tu adolescencia alguien llega y te dice, conoce tu cuerpo, date ese chance, tus manitas limpias y explórate. Y busca sentir rico. Y por después, supuesto, compártelo, cuando tú lo decides. Y bueno, claro. y otra de las inquietudes es creer que la educación sexual va en contra de la cultura, de la religión, y que a veces los papitos y mamitas no van a aceptar. Mm. Esa es otra inquietud y ese le pasa mucho a los docentes porque dicen, es que me va a caer encima la voladora, ¿no? O la Julia o lo que sea que se les ocurra. ¿Y qué es lo que pasa? Sí hay un sector de la población que se opone a la educación sexual y es muy respetable si no quiere que su hija o hijo o hije reciba educación sexual, adelante. El tema es aquí, no trate de imponerme sus creencias en el resto de los chavos y las chavas, los niños y las niñas y el resto de papitos y mamitas. Entonces, eh, también hay papás y mamás, papitos y mamitas que dicen, ¡ah! Qué bueno que les van a hablar de eso en la escuela. Así Por como que, supuesto. porque no saben cómo abordarlo y no saben porque vienen de esta cultura del silencio o de esta cultura de culpa o de esta cultura de hablar de la sexualidad desde el albur, desde la vulgaridad, que Ujú. es muy respetable quienes juegan a los albures. A mí no me gusta, pero está bien entre adultos, pero que eso escuchen los niños y las niñas y crean que esa es la sexualidad también es otro tema. Entonces, hay papás, hay mamás, yo de cariño les digo papitos y mamitas, hay mamás y papás que sí agradecen que les des estos temas, que lo super agradecen y en otros casos, también eso es cierto, alguna vez leyendo el libro de mi maestro Juan Luis Álvarez de Gallú de la educación sexual en la escuela o en la casa, una de las motivaciones de una madre de familia para oponerse a la educación sexual en la escuela es de que el docente no está capacitado. Dije, y es cierto, también esa parte es real. Tendríamos que estar como analizando de esos papitos y mamitas que se oponen, cuáles son sus motivaciones. Y a partir, pero
animarse a abrir estos temas, a hablarlos y Ujú. a abordarlos en las escuelas, por supuesto, por medio de un programa. Porque también algunas personas, a mí yo me he topado en mi trabajo como docente y también en el ámbito privado, porque doy talleres. Bueno, ya los voy a retomar el próximo año, porque estábamos en confinamiento. Hay papás y mamás que creen que porque en la escuela les enseñaron a poner un condón sobre un pepino, ya es educación sexual y ya está cubierta esa parte. Y Claro. tampoco. Entonces, esta inquietud de que a veces lo usamos como escudo, es que va en contra de la religión, es que va en contra de nuestra cultura en México, va para largo, y yo, no es así. Sí hay personas que están en contra, pero hay otras que dicen, gracias, qué bueno que lo estás abordando. Por supuesto. Y que estarían de acuerdo. Y también hay personas religiosas que sí apoyan estos temas. Hay otros que no, otras que no, pero hay quienes sí lo están apoyando. Entonces, no nos quedemos con una, como con una gran masa de que no se van a oponer. Habla, empieza a comentar el tema, a hacerlo desde por supuesto, desde que ya estás capacitado y con naturalidad, que con abordar de manera natural la educación sexual o la sexualidad humana. Y que algo muy importante, como bien lo comentas, es sensibilizar también a los padres y madres de familia a que acudan a conocer cuál va a ser la forma, quién va a ser el profesional que va a impartir este tipo a veces también de educación, ¿no? En las escuelas, que tengan un antecedente y que vean que si bien ellos son padres y madres y están cercanos, algunos de sus hijos, otros no tan cercanos, es importante la ayuda y el acompañamiento de un profesional, el apoyo de un profesional en la educación sexual para impartir precisamente desde el conocimiento y desde la experiencia y que se acompañe entonces después o posteriormente con este acompañamiento, que se vaya reforzando algunas de estas cuestiones también. Exacto, que sea un refuerzo, porque otra inquietud, y este es como, como que algún argumento que pueden usar también los docentes, también hay docentes que tienen inquietudes sobre esto, sobre estas tensiones. Dicen, pues es que a quien le toca educar sobre, sobre sexualidades a papá y a mamá. Y yo les digo, pues vean los resultados en nuestro país, ¿no? Claro, Observen. Y claro. nos toca reforzar y nos toca también a papá y a mamá acercarse porque también estamos en un momento interesante en el que la mamá tiene que salir de casa a trabajar, porque siempre ha trabajado. Las mujeres en el hogar es un trabajo y es un trabajo que no es pagado y a veces ni es reconocido y mucho menos agradecido. Pero a veces sí, el día de hoy estamos hablando de que las madres tienen que salir y mi corazoncito, los niños, las niñas, los adolescentes, se quedan solos y entonces no hay este acompañamiento y a veces es que es muy complicado, no sé cómo decirlo. Es difícil ser papá o mamá, sin duda. Es difícil, así como que además, uy, hay que estar, con trabajos voy a la junta y eso sí me obligan. Tengo que pedir permiso y eso implica a veces dejar de percibir una parte de mi salario porque me lo descuentan. No siempre las empresas son buena onda con las mamás que tienen que acudir a estas juntas. Digo, sí quisiera yo idealmente que los papás, las mamás, los papás se acercaran al menos a la escuela a preguntar cómo van sus hijos, sus hijas, pero al menos no que estén ahí semanalmente, pero que sí pregunten, que Claro. sí estén ahí al pendiente o al menos que conversen con los chavos y las chavas. Yo soy muy autorreferencial porque pues finalmente soy docente de media superior y yo estoy aplicando mi propio programa de educación sexual en la prepa en la que trabajo y yo les pregunto a los muchachos y la mayoría de los papás y mamás de una pequeña encuesta que apliqué el año pasado antes del confinamiento decían que la familia estaba enterada y eso está genial, está enterada y que estaba de acuerdo. Y familia, estábamos hablando con papá, mamá, si es que había como, a muchos me reporta, no hablo con mi papá, casi no me comunico con él, pero sí que con la mamá, abuelitos, abuelitas, que están en que están hablando, que están hablando. En otros momentos me han contado los mismos, las otras personas adultas, me dicen, es que después de tu taller, cuando hablamos ya de mis talleres privados, no de la escuela,
Y es que mi hija llegó y me contó todo lo que hicieron, ¿no? Y qué Ujú. bonito, le digo, ay, qué padre, porque tuvieron ese momento de confianza y de intimidad en donde la chava dice, es que Nancy hizo esto, e hicimos aquello, nos enseña, no sé qué. Dije, qué bueno, ahí ya hay un espacio. Entonces, sí necesitamos la compañía y el acercamiento de papá y mamá. También entendemos que la situación económica de nuestro país hace que las madres tengan que salir de casa a trabajar. Sin embargo, sí traten de tener estas comunicaciones, traten de no cerrarse, así traten de escuchar. Y pues si ya en un momento lo necesitan, pues nos buscan a nosotras. Y ahorita, por ejemplo, hay muchos videos con estos temas en YouTube que muchas mamitas sí lo ven, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que sí, como ama de casa, que también soy, me faltó eso, pues ya tengo a mi influencer de la cocina, pues también puedas tener a tus exfluencers como estos conversos y otros espacios en donde te puedes ir sensibilizando, ¿no? Mientras lavas los trastes, trapeas, arreglas el auto, haces mecánica, escuchar estos temas y eso te va a ir sensibilizando. Entonces, yo que más quisiera que estuvieran en la escuela, entiendo que no todas las mamás y papás, ojalá los papás se acercaran, porque yo conozco muy pocos papás, conozco a las mamás, pero Ujú. ojalá los papás se acercaran. Pero si no es posible por esta situación económica en la que estamos inmersos y más ahora por la situación pandémica, al menos si tienes ese chance de escuchar estos conversos que tienes tú y otros espacios, pues ahí nos ayudan en la sensibilización y en la comunicación con sus adolescentes, sus hijas, hijos de todas de edades escolares. Y que a veces, Nancy, de pronto vemos cómo podemos creer que los adolescentes y las adolescentes, por ejemplo, se acercan poco, pero en realidad están ávidos de tener comunicación con padres, con madres. A mí me sorprende que a veces cuando tengo sesiones virtuales con algunos adolescentes, están desde 10 minutos antes ya queriéndose meter al Zoom para platicar con alguien, tienen una necesidad muy grande de ser escuchados. Entonces, Sí, también creo que hay que quitar un poquito como esa creencia de pensar que los adolescentes se enconchan o se alejan. Están de verdad siempre continuamente, tú que eres maestra en estos niveles, sobre todo, también te das cuenta cómo te buscan para abrirse sobre distintas temáticas, no nada más de sexualidad, sino aspectos emocionales que ellos también están claro. viviendo No, pues que forman parte, soy la forman parte, consentidaza porque es la que le habla de educación sexual, ¿no? Ellos claro, dicen es la clase de sexología, de sexualidad, ¡uy! Se emocionan, ¿no? Y sí, soy su consentidaza, dije, pues claro, es por el tema. claro. Y también aquí hay algo muy importante. También hay algunos adolescentes que dicen, hoy no quiero hablar de estos temas contigo, mamá o papá. Ah, no hay problema. Cuando necesites hablar del tema, aquí estoy. Ese es el mensaje que hay que dejar como mamá o papá. Y si no, pues mira, acabo de echarme este converso con Claudia y Nancy Caracoles, que es así mega fabulosa y chistosa. Escúchalo, ¿qué te parece? Y acérquenles, ¿no? Si no tienen el libro en la mano, ahorita estamos con las redes sociales, hay muchos recursos en Facebook, hay un recurso, ese es un recurso, una política pública del Estado mexicano, la página ¿Cómo le hago? Y ahí hay cositas que les pueden gustar a sus muchachos y acercárselos. Mira, ve este videíto, ve este jueguito, ve esto, acérquenselo. Por si ustedes, papitos y mamitas, no se animan a hablar del tema. Hay Qué muchos valioso, recursos. Nancy, qué valioso. Y bueno, pues, ¿qué otra inquietud surge cuando hablamos de estas tensiones en la educación Ajá. sexual integral? Mira, esta me gusta, voy a tomar porque son varios, pero voy a tomar este. Dice, puede que los docentes se puedan sentir incómodas o incómodos o que no tengan las habilidades necesarias para impartir la educación sexual integral. Si no te sientes cómodo o cómoda, entonces no la des. O sea, omite tu opinión, omite tu comentario. Eso sí, por favor, o sea, si no sabes del tema, no digas que los condones no sirven, porque ahí andamos promoviendo el condón para que llegue un maestro o una maestra que no es ni del área y diga, no sirven los condones. Bueno, si no te sientes cómodo, cómoda, no lo hagas. Si ya es una obligación de tu trabajo, si ya es una obligación del instituto en el que tú estás laborando, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, bla, bla, entonces sí hay que capacitarse y trabajar en tus incomodidades, así como que
Yo alguna vez me atreví a decir por algo que escuché en un foro en el que participé, se lo escuché a una compañera, que muchas veces esta situación de incomodidad tenía que ver con que el ejercicio de su sexualidad tampoco era placentero, tampoco estaba rico. Entonces, entonces sí, si tú identificas que tu incomodidad es a partir de que, de que a lo mejor dices, pues si ni la paso bien, o como que lo hago desde la culpa, desde la obligación, y eso te causa problema personal, pues aquí está Claudia, aquí hay una serie de colegos y colegas que te pueden atender y con la que puedes trabajar eso en ti. Y por supuesto, la capacitación continua, que eso también, insisto, es una obligación del Estado que nos debe de estar capacitando. Ya sé que eso cuesta muchísimo dinero y no es fácil, pero también es una empujadita es que nosotras y nosotros como docentes, pues también nos estemos capacitando y nos revisemos qué es lo que nos causa incomodidad. Y porque también ha habido momentos en que a mí me responden, digo, ¿quieren que les dé una capacitación sobre este tema? O sea, estoy aquí, aprovechen, ni les cobro, ¿no? Y me dicen, no, yo lo manejo, no tenemos problema. Y luego las oyes y dicen, sí tienes problemas, mi chavo, maestro, maestra. Entonces, capacítate, sé humilde y acepta las capacitaciones. No creas que como te educaron es lo mejor. A lo mejor sí estuvo bien, pero a lo mejor necesitamos algunos otros ingredientes y sobre todo cuando estamos hablando de educación sexual o de sexualidad humana que puedas estar abordando. ¿Y cómo Espero es? haber respondido. No, sí, claro, cómo es tan valioso la parte actitudinal, ¿no? Al momento de Ujú. pararnos frente a un grupo, hablar de este tipo de temáticas, revisar nuestras propias conductas verbales, no verbales, nuestros, de dónde estamos, desde dónde estamos partiendo y sobre todo creo que acompañarnos, como dices tú, también en la parte profesional, no solo de autoactualización, sino en la parte profesional. Sí, es necesario trabajar en algunas áreas que nos estén costando trabajo. Y qué bueno que esto también lo puntualizas porque es un punto importante, muy valioso de esta conciencia frente a la educación sexual integral. Y bueno, Claro. Nancy, qué otro factor, qué otra A ver, tensión son te varios. parece Vamos a uno necesaria? más, porque creo que ya estamos alcanzando nuestro tiempo que me mencionabas al inicio, pero bueno, a ver, este ya lo abordé. Bueno, no, este está muy chistoso, lo leí, que dice que la educación sexual es una forma de reclutar a las y los jóvenes para estilos de vida alternativos. Mm. Y dices, ¿a qué le llamarán alternativos? Y yo pienso, ¿le estarán llamando alternativas a estas posibilidades en que nuestras juventudes, nuestras adolescencias se están identificando? O sea, ya dejando de lado el asunto de binarismo de género, de hombre-mujer, y que dicen, no, pues yo soy género no binario, y el papá, la mamá, el adulto, ahí no creo que haya adultos, bueno, a lo mejor sí, adultos que digan, ¿qué? Y dicen, es que eso es alternativo. O el hecho de que el chavito o la chavita se viva como o la persona joven o las adolescencias se vivan como, pensando más en adolescencias para arriba, como una persona con la posibilidad de amar, de relacionarse sexo afectivamente con alguien de su mismo género o con ambos géneros, o con uno o con otro género, dicen, es que esos estilos de vida alternativo. Y pues lamento decirles que no es así. La homosexualidad, la bisexualidad o la diversidad genérica, diversidad sexual, como ustedes quieran llamarla, existe desde antes que ustedes fueran un espermatozoide y un óvulo, ¿no? Entonces, es desde hace muchísimos años, solo que ahora están teniendo foco, ¿no? Por ejemplo, he visto estas controversias ahora que estamos ya no estamos tanto en confinamiento, ¿no? Pero estas controversias de que si los pronombres, dime ella, no te refieras a mí como ella o él. Eso para algunos adultas es estilos de vida alternativos y que por ser alternativos dicen es que como no lo conozco, no lo quiero en mi vida, no lo quiero con en mi familia. ¿Y qué es lo que sucede? Lo empiezan a rechazar. Pero la realidad es que la educación sexual integral lo que hace es hablar de esto de una manera natural
Y de esa manera natural lo integran las adolescencias, las infancias. Una ocasión en una conferencia que me invitaron aquí en Ciudad de México, me decía, me dice una señora, así levanta la manita. ¿Alguna participación? Levanta la manita. Digo, ¿qué pasó? Oiga, es que el otro día iba en el metro y iba con mi hijo o hija, no me acuerdo, pero era alguien menor de edad, chiquito. No era adolescente, era un niño o una niña. Y dice, iban en el metro unos hombres besándose. Y me preguntó, mami, ¿por qué se besan dos hombres? Y dice, ¿qué le respondo? No le respondí, bueno, su respuesta fue el silencio, esa fue la respuesta, ¿no? Y ya de ahí viene la interpretación del niño o la niña. Le digo, bueno, señora, si usted ve a dos personas besándose, le pudo usted responder porque se aman, ¿no? Claro. Porque quieren. Y así de sencillito Así es. de Entonces, cuando simple. así de simple, pues, o porque se les han, bueno, ya no le ibas a decir a Joyce porque se traen unas ganas, así de, no, eso no le vas a decir porque está chiquito, chiquita, pero sí le vas a decir porque se aman, y eso es algo que entiende perfectamente las infancias, ¿sí? Porque hay amor. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, ya hablamos de esto como parte de la diversidad humana, como parte de la diversidad de lo que sea, porque yo les digo, hasta mirando las flores hay una diversidad maravillosa. Y si tú crees que la única y auténtica flor es la rosa, te vas a perder del ave del paraíso, las nochebuenas, de los tulipanes, etcétera. Entonces, a los niños y a las infancias y a las adolescencias que los educamos en esta perspectiva de género, de igualdad y educación sexual integral, y les hablamos de la diversidad humana como algo natural, pues evidentemente lo van a tomar natural y entonces llegan con papá y mamá, con el tío, la tía, el abuelito o la abuelita y dicen, ¡ay, qué pasa, no! En una ocasión, en un curso que se impartió para chavitas, a niñas, la ponente habló de la menstruación. Y ya acto seguido sale del curso, siguiente fin de semana va a la casa de los abuelitos, que ya son muy grandes, y la niña le dice a la abuelita, 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 ¿todavía menstruas? Y la abuelita casi, ¡oh! Casi vomita, o sea, ¿qué pasa? Y es ahí cuando entiendo que creen que son estilos de vida alternativos y no es así, sino que estamos hablando ahora de esto de una forma más natural, Claro. lo estamos abordando de manera natural. Entonces, los niños y las niñas lo integran. Las adolescencias, ya para los adolescentes, no para todo mundo, es como muy natural. Ah, sí, tiene a su novia. Y hasta me ha tocado algunos casos, no digo que es la generalidad, todavía hay casos que es todo un tema la salida de closet, pero hay algunos que ya ni salida de closet, es como, ya no es el momento de mamá, papá, soy gay, como nuestra Rina dice en su libro, ¿no? Sino es del, mamá, mira, yo, tu hija, te presento a mi novia, ¿no? Y dices, Claro, ya, ¿qué? No me avisaste que a qué horas ibas a salir del closet, ¿no? Y lo claro. hacen de una manera natural. Y entiendo esa inquietud, ¿no? Dices, es que, ¿a dónde los están llevando, no? ¿Qué sucede? Y es que sí, se les están moviendo sus esquemas a muchas personas. Pues, El otro día leyendo, me gusta mucho estar ahí en Twitter. A veces no, porque luego es muy violento. Pero me gustaba que el tío Netflix, espero que conozcan esta plataforma de streaming donde transmiten series y películas, eh, ya las que son producciones de Netflix incluyen la diversidad, mm, la empiezan a incluir y leía por ahí una queja, no me acuerdo qué serie, una queja de alguien en Twitter que decía, ay, pero luego salen con sus cochinadas, ¿no? ¿Qué es eso? Dije, mm, exacto, para ellos esto es cochinada cuando para nosotras es poner en foco y validar estas nuevas experiencias. Pero para ellos son cochinadas, son vidas alternativas o de estilos de vida de los que yo no estoy preparada o preparada. claro, sin diversidad no habría vida. Así que la Exacto. diversidad es parte de nuestro vivir. Y qué importante, como lo comentas, yo cada vez estoy viendo más en esta etapa de adolescencia que llegan a consulta, a solicitar consulta, casi siempre acompañados o acompañadas de sus mamás y que llegan a hablar de su identidad genérica, que llegan a hablar de su orientación sexual de una forma mucho más natural y que también
hay mamás y papás que están más informados precisamente gracias a la educación sexual Y integral, muy cercanos, sobre mucho todo, eso es más bien bonito. cercanos, apoyando y sobre todo comprendiendo, ¿no? Poniendo todo de su parte. Justo ayer llegó una mamá con una chica trans y fue muy interesante ver cómo la mamá de verdad, de una forma tan cercana y tan amorosa, con tanta apertura, les dejé una tarea que tomara, ella le cuesta todavía un poco de trabajo, pero la veía yo con toda la intención con libros, preparándose, leyendo y sobre todo lo que más me gustó fue que me dijo, yo estoy aquí porque quiero que el corazón de mi hija, porque ya hace un esfuerzo por llamarle, ¿no? De mi hija, esté bien, esté tranquilo, esté en paz, o sea, yo quiero que ella esté en paz. Y el hecho de, no sé, en su momento les dejé una tarea a ella de que tomaran fotografías en conjunto de toda la diversidad que hay en la naturaleza, hablando de Claro, esta parte, ¿no? De la posibilidad que es algo tan natural. Y vas viendo cómo gracias a la educación sexual integral también papás y mamás están cada vez más interesados a través de sí, estos tipos de proyectos que hacemos, que hay mayor apertura, que hay menos sufrimiento, menos dolor y sobre todo menos soledad, porque muchas de estas situaciones se viven fuertemente y dolorosamente y a veces llegan a extremos de que ya no podemos evitarlos, ¿no? Hablando de la muerte. Entonces, creo que es muy, muy valioso que sigamos fomentando la educación sexual integral. Y claro. Nancy, qué maravilloso. Gracias por darnos Y esta. déjame decir algo, que estamos llegando también a estos tiempos gracias al trabajo de nuestras ancestras, ancestros, desde el movimiento feminista, el Claro, movimiento de la diversidad sexual, que tratan de ir de la mano, no siempre pueden ir de la mano, desde este impulso de los derechos humanos también. O sea, no es algo que se dio por generación espontánea. No hemos ganado todo. Todavía hay casos en donde hay gente joven, adolescentes, que le cuesta mucho trabajo estos temas, que hay, efectivamente hay papitos y mamitas que están así en la apertura, maravillosa, y yo los amo, los mega adoro, y soy muy feliz, pero nos faltan otros más y no hay que dejar de mirar eso. Y que claro. además no hay que dejar de mirar hacia atrás, que estamos tú y yo aquí gracias al trabajo de muchísima gente que no llegó a ver esto que hoy vemos, ¿no? El día que Celeste Asensio logró subir al artículo 3 de la Constitución la educación sexual, yo hasta la fecha no dejo de agradecérselo a esta chava, esta joven diputada, lesbiana e indígena por parte del partido de Morena, aunque yo sé que hay gente que tiene tirrias, pero esta chava lo impulsó desde su corazoncito. Lo impulsó y lo logró y dices, qué fregón. Y para que ella llegara allí es que hubo muchísimos más de nuestros maestros, maestras, que vamos empujando y sí, y hay que seguir trabajando y hay que seguir empujando. Y yo siempre hago la invitación a los papás y mamás a defender la educación sexual integral. Ya ahorita escucharon un poquito sobre qué es, sobre qué trata y no se crean esos discursos que van en contra de la educación sexual y mucho menos los difundan. Si les llega un video a su WhatsApp donde les dicen, uy, la educación sexual es el merit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 o diablo, no es cierto. Ustedes digan en el chat, esto no es real y no lo compartan. Claro. Y digan, manifiesten. Y si les echan bronca, denles la liga de este video y ya, nosotras nos haremos cargo. Claro que sí, Nancy. Pues muchísimas gracias por tu disposición, tu generosidad al compartir. Y bueno, qué maravilloso que haya maestras con esa vocación tan profunda como la tuya. Gracias. Yo de verdad que veo, ahorita me siento también contenta que escucho a mi hija hablar, pedirme datos de conferencistas porque está promoviendo desde su escuela toda la cuestión de la equidad de género y de muchas otras situaciones en torno a la educación sexual integral y que es muy valioso que también ellos vayan generando conciencia para trabajar en estas líneas y a mí eso me parece maravilloso. Entonces, pues Pues yo les dale mis datos. agradezco. Nancy, ¿dónde te localizamos? Danos tus En datos. todas las redes sociales, hasta en TikTok, subo poquito, porque pues soy maestra, entonces no siempre tengo tiempo de subir cosas,
pero en todas las redes sociales me encuentran como @NancyCaracoles. O sea, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en Twitter. Y no estoy ahorita continuamente publicando porque sí, la docencia está ahorita mucho más demandante, pero ahí me encuentran también, y pues bueno, si quieren alguna conferencia o algo, me dejan ahí un mensaje por TikTok o por Instagram y pues podemos conversar sobre estas posibilidades de conferencias o de talleres. Y ya el Gracias. próximo año ya presencial. Sí, y quería decirte para que cerráramos un poquito, como que puedes enviar, porque esto también, pues tú sabes que muchos padres, madres, además de los profesionales que nos están viendo, pero en la línea de esta pandemia, por ejemplo, ya ahora que estamos regresando a clases, algo que nos quisieras dejar como en este sentido de propuesta educativa, ¿qué podemos hacer respecto a habilidades sociales, a lo que se vivió en su momento de cuestiones de ansiedad? O de estados a veces depresivos por el aislamiento social. ¿Qué nos puedes dejar en ese sentido desde esta visión como maestra? Lo que les podría decir, así como hay papitos y mamitas que sí están muy al pendiente y acompañan a sus muchachitos y muchachitas, quienes no pueden estar al pendiente por las situaciones que sea, si tu muchacho o muchacha dice que se siente triste, hazle caso, escúchale. Si te dice que está muy deprimido porque extraña su escuela, hazle caso y pregúntale qué necesitas de mí, en qué te puedo ayudar. Y ya, ay, no sé, bueno, en cuanto tú sepas, quiero que en cuanto tú sepas qué necesitas de mí, aquí estoy, podemos platicar. Entonces, es como dejar esos lacitos o tender esos puentes para que cuando su muchacho o su muchacha lo necesite, se acerque a ustedes. Y si a usted le cuesta mucho trabajo hablar de estos temas, también revíselo, revise. Revisen usted qué está sucediendo, de dónde vienen estas emociones, estos prejuicios, estas culpas, etcétera. Trabaje mucho con usted en los temas de la sexualidad y en general también. Porque además hay que aceptar que este periodo pandémico, este periodo de confinamiento fue durísimo para muchas personas. Claro. Fue durísimo y pues hay que atendernos nuestra salud mental. Nada más, nada más. Muchas gracias, Nancy. Qué lindo mensaje. Y con esto cerramos Converso, voces compartidas, propuestas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y nos estamos viendo cada semana. Recuerden, los miércoles estrena cada Converso. Ahora estamos también todavía en el mes de la prevención del cáncer de mama. Quiero simplemente cerrar con esta muñequita. Hoy me hicieron madrina de esta muñeca rosa en la Universidad Enrique Díaz de León, y vamos a estar dando prótesis para mujeres que lo requieran. Entonces, si quieres cooperar y contribuir, son muñecas que tú las puedes ir construyendo y me puedes contactar para trabajar, y se entregan directamente sin ningún intermediario a estas personas. A estas mujeres que tanto necesitan de tu apoyo, y que les vas a ayudar no solamente en el aspecto emocional, que ya de por sí es a veces complejo, sino también en su misma apariencia física, que les influye muchísimo en toda su visión como mujeres. Les agradezco mucho y nos vemos muy pronto en otro Converso. Nancy, eres un sol. Gracias por venir a iluminar Converso. Gracias por la invitación. Un abrazote a tu público y a ti, por supuesto. Gracias, Nancy. Nos veremos pronto. Bye.